¿Qué tal? A todas las personas que estén viendo o escuchando esto. Esta es una iniciativa que se me ocurrió hace unos cuantos días respecto a empezar una serie de videos o audios. No sé exactamente al final cómo lo voy a terminar haciendo, pero digamos que el objetivo de esto es poder hablar de varios temas, varias cosas que se me ocurriesen o se me pasasen por la mente de vez en cuando. Porque bueno, creo que siempre me gustó el hecho de dar mi opinión o poder aportar sobre las diferentes problemáticas o cosas que ocurren en la actualidad. Y la verdad es que creo que esto es algo que siempre quise hacer, pero no sé por qué nunca tomé la iniciativa antes para poder hacerlo. Y bueno, acá estoy. Todavía no sé exactamente cómo se va a llamar, qué tanto va a durar, porque no tengo guión para esto. Es simplemente algo improvisado, algo en el momento. Lo único que tengo literalmente son ideas sobre lo que voy a hablar, pero prácticamente lo demás va a ser un freestyle. La verdad es que no sabía muy bien con qué empezar, pero estuve hablando hace poco con unos amigos sobre en general el tema de el sistema educativo y cómo cada persona suele enfrentarlo, digamos, de forma diferente. Bueno, yo quiero empezar con, en general, la idea que nosotros tenemos sobre el aprendizaje. Yo creo que igual que muchas otras personas que posiblemente estén escuchando esto, a mí me gusta mucho aprender, ¿ok? Me gusta bastante adquirir conocimiento sobre bastantes cosas. Y a pesar de eso, yo creo que es fácil a veces confundirse y pensar que porque algo nos guste, necesariamente hay que dedicarnos a eso. Y eso es lo que conlleva en el futuro a temas como el equivocarse de carrera, que de hecho tengo la idea de hacer un video, hacer un podcast, llamémoslo de esa forma, de hacer un podcast específicamente sobre ese tema, sobre el cómo no equivocarse al escoger la carrera universitaria, hablado desde mi experiencia. Pero ciertamente creo que no voy a abarcar tanto eso, sino que creo que la mayoría cuando es pequeña, cuando es pequeño, nos venden, nuestros papás nos venden el colegio, nos venden la escuela, como un lugar necesario en el cual vamos a aprender todo lo necesario en la vida. Y aunque yo no creo de que no sea así hasta cierto punto, creo que también el quedarse solo con lo que nos dejan o con lo que nos dicen sea lo ideal. En general, ni siquiera solo sobre eso, sino sobre muchas otras cosas y prácticamente todo en la vida. Creo que a veces es bueno indagar por nuestra propia cuenta y poder descubrir y tener nosotros opinión y razonamiento personal sobre las cosas. Bueno, entonces, esto lo menciono porque es una tendencia que yo he notado, o al menos me pasó a mí, y al menos según varias personas que también, digamos que son de mi círculo, noté, es que cuando somos pequeños y nos venden el colegio o la escuela, nos lo enseñan eso, como el método de aprendizaje que debemos seguir, por decirlo de alguna manera. Entonces nos obligan, de cierto modo, a salir bien, a sacar buenas notas, a hacer las tareas. Y en ese momento tal vez uno no es lo suficientemente mayor como para preguntarse ¿por qué estoy haciendo esto? Literalmente la única razón que nos dan nuestros papás es porque tenés que salir bien, porque así debe ser, porque eso es lo correcto, eso es lo bueno. Entonces creo que ahí es donde nacen varias personalidades al momento de enfrentar el sistema. Como por ejemplo, le voy a decir los mataditos, pero voy a hablar de eso un poquito más adelante en la charla. La cosa es que creo que la tendencia o la tónica en general es que todos nos desempeñamos mucho mejor en el colegio o en el ámbito educativo cuando somos pequeños, y eso es una, no sé si decir la habilidad o una costumbre que vamos perdiendo con el tiempo conforme crecemos. Porque de pequeños, como nosotros no tenemos la capacidad de raciocinio que tenemos cuando somos más grandes, cuando somos mayores, prácticamente nuestra noción sobre qué es lo que debemos de hacer, qué está bien, qué está mal, depende de lo que nos digan nuestros papás, porque nuestros papás son como las personas de confianza, ¿no? De cuando somos más chiquitos. Entonces, como ellos nos dicen que debemos salir bien, pues nosotros decimos sí, tengo que salir bien. Y
Por ejemplo, yo cuando era pequeño, yo la verdad nunca tuve que estudiar para sacar buenas notas, al menos hasta más adelante, pero digamos que los primeros 4 o 5 años de primaria, de primero a quinto grado, yo era un alumno excelente, tal vez ejemplar, podría llegar a decir. Pero no sé qué pasó a lo largo del camino. Eventualmente, supongo que yo me di cuenta que realmente ser primer lugar, ser segundo lugar, matarse por sacar las mejores notas, realmente eso no premia más allá del sentimiento personal que pueda generar. No digo que sea algo malo, yo creo que cada quien al final enfrenta las cosas de una forma diferente por cómo creció o por diversas condiciones que estén en su vida, pero yo eventualmente llegué a sentir que simplemente no tenía necesidad de eso, de sobreesforzarme para sacar, por ejemplo, 8, 9, 10. Porque en el momento que yo me di cuenta de eso, yo noté que aún sin tocar los cuadernos, aún sin estudiar, yo podía salir perfectamente bien. Es cierto, tal vez no sacaba los 9 que sacaba antes, pero sacaba 8. Y hasta cierto punto, yo creo que eso puede ser algo que puede llegar a hacer sentir bien a una persona, el saber que aunque no te sobreprepares, alguien no se sobreprepare de la misma forma que el resto lo hace, aún así puedas dar resultados tal vez no equivalentes, pero muy cercanos. Porque yo creo de que ocurre cierto momento en la vida de todos en la que queremos ser más nosotros mismos y por ejemplo tenemos nuestros amigos, tenemos nuestros hábitos y llega un punto en el que tal vez no todo puede convivir al mismo tiempo, ¿no? No todo puede convivir al mismo tiempo. Entonces, digamos que internamente tenemos que escoger entre qué podemos mantener y qué hay que cambiar un poquito. Y yo creo que aquí es donde nace lo que mencioné antes, digamos, las diferentes personalidades o las diferentes formas en las cuales la gente atraviesa esto. Por un lado está la gente como yo, que, como les comenté, soy alguien que no es matadito en aspectos generales. Yo diría que me va bien, pero sin sobreesforzarme y tal vez a veces diría que hago solo lo necesario, pero un poco diferente a cómo suena, porque sé que suena mal, pero no necesariamente es así. Yo recuerdo que en el colegio, cuando nos ponían, por ejemplo, exámenes, laboratorios, y al menos la forma en la que evaluaban cuando yo estaba estudiando, era que, por ejemplo, el examen y el laboratorio valían, por decir algo, juntos el 40-45% de la nota total, y el resto eran actividades, eran tareas, eran investigaciones, exposiciones, cosas así. Y bastantes personas lo enfrentaban de manera diferente. Yo más o menos ya tenía certeza de que yo iba a sacar 7, 8 en la mayoría de evaluaciones escritas, de exámenes o laboratorios. Entonces digamos que mi forma de operar o de enfrentar eso iba considerando eso. Era considerando eso, perdón. De forma que, por así decirlo, yo hacía los cálculos de qué podía permitirme entregar y qué no me podía permitir entregar. Entonces, si por ejemplo había una actividad que era muy larga, que tomaba, por decir algo, 10 páginas de investigación y solo valía el 10%, pues yo pensaba, realmente no creo que valga tanto el esfuerzo para lo que da. O sea, no creo que, por ejemplo, estar haciendo 3, 4 horas de tarea solo para en el total de 10 de la nota de periodo, que solo sea un 1, el equivalente de esa tarea, y eso sí se saca 10, pues para mí no lo valía. Entonces yo digamos que evaluaba qué era lo que me podía permitir no entregar y qué tanto me iba a afectar. Y a mí me funcionó, me funcionó. Es cierto que, como digo, yo no creo que haya sido un alumno ejemplar después de quinto o sexto grado. Pero a pesar de eso yo siempre ponía atención. Entonces realmente creo que tenía bastante confianza en mí. Y gracias a eso, de hecho, pude permitirme evolucionar, por así decirlo, como persona. Poder mantener mis amigos, mi círculo social, mis hábitos. En aquellos momentos incluso yo tenía no sé si decir sueño, pero
estaba el querer hacer videos de YouTube. Entonces fue algo que tal vez si me hubiese dedicado mucho más tiempo a los estudios no lo hubiese logrado hacer. Y creo que acá es donde comenté antes, se divide en varias cosas, porque por un lado, mientras yo era así, y algunas personas podrían decir que soy conformista, yo no creo que eso sea ser conformista realmente. Yo creo que el hacer algo de determinada forma no necesariamente dicta el cómo se le puede denominar a eso. Yo creo que más si queremos denominar, por ejemplo, el ser conformista con algo, habría que ver el por qué se hace. Pero al menos de mi parte, siempre fue porque consideré que no valía la pena. Porque al menos yo lo he pensado así. Miren, em, ¿hay algún beneficio o algún reconforte? No sé si está bien dicho eso, algún reconforte por sacar 9.5, sacar 10 de nota en el promedio final en una materia. Entiendo que para algunas personas sí, pero objetivamente hablando, no te dan ningún tipo de premio. Y sinceramente, posiblemente más allá de nuestros padres o de gente que le importamos de esa forma, a nadie le importa si nosotros sacamos 10 de promedio, si sacamos 8, si sacamos 7, 7.5. Es decir, en los trabajos, por ejemplo, hablando de la universidad, ni siquiera te piden la nota promedio, ni siquiera te piden el cómo con el que te graduaste. El tema es, ¿tienes título? Bien, ¿no tienes título? Mal. Entonces creo que el hacerse matadito y sacar, por ejemplo, 9 o 10 de nota a cambio de sacrificar toda tu vida social o sacrificar totalmente tus hábitos o lo que te gusta, pues tampoco está bien. Y yo creo que eso es un problema más allá de afectar en el momento. Afecta mucho en el desarrollo futuro porque el estar pegado a una idea en el cual tenemos que cumplir cierto estándar perfeccionista que no nos recompensa de ninguna forma, creo que eso es algo que se lleva y con lo que se termina viviendo con el tiempo. Yo creo que en la vida hay que aceptar que no se puede ser perfecto en todo y que el hacer perfectas las cosas o hacerlo cerca de la perfección eh, no necesariamente nos va a dar resultados mejores a nivel de decir algún reconforte o premio, por decirlo así. Yo en el colegio tenía un amigo que era parte de mi círculo de amigos, que él era el primer lugar, de hecho. Digamos que en mi grupo, en mi círculo de amigos en el colegio, éramos 3 o 4, dependiendo de la época. Pero uno de esos 3 o 4, era el primer lugar del grado. Y me recuerdo que a veces cuando organizábamos salidas, él era el que, por estar haciendo una tarea o por estar estudiando, él no salía con nosotros. O quedábamos de, por ejemplo, jugar alguna cosa y él no lo hacía. Digamos que ponía los estudios totalmente por encima de, de sus hábitos o su vida social. Y uno dice, la vida social, bueno, sí, tal vez se puede dejar un poco de lado, pero yo creo que incluso es cosa de meterse en aspectos más profundos. Y yo creo que en algún punto de la vida nos damos cuenta de que los seres humanos somos seres sociales y aunque nosotros digamos que no dependemos todos los unos de los otros. Eh, entonces, eso es un aspecto que tal vez la mayoría debería de darse cuenta, que se debe cuidar desde antes y no hasta que uno ya es adulto, porque cuando es adulto generalmente es cuando ya vive de lo que empezó a crear durante la adolescencia, por decirlo de algún modo. Entonces, ese amigo que les decía, a veces no hacía cosas con nosotros por estudiar, hacer tareas. Y claro, sí, él de hecho sacaba primer lugar, y con mucha diferencia. Hablamos de que tal vez el segundo y el tercer lugar del grado, del salón, estaban cerca. Pero luego, 5 escalones más arriba, estaba el amigo que les digo. Y la verdad es que, aunque pueda hacerlo sentir a uno bien eso,
No digo que esté mal, como digo, yo creo que al final cada uno toma las cosas como cree que las debe tomar en el momento. Pero llega a ser algo interesante ver cómo incluso personas de ese tipo llegan a reconocer en el futuro que es mucho más sano mantener un equilibrio. Es decir, actualmente sigue siendo una persona que se preocupa mucho por sus notas, pero yo creo que ahora es mucho más, no sé si liberal es la palabra correcta, pero es un poco menos despreocupado con su vida social, con su pareja, con sus hábitos, a pesar de que sigue siendo una persona bastante enfocada, por decirlo así. Ahora tiene una vida más abierta y a pesar de eso sigue siendo el primer lugar, entonces yo creo que es posible mantener un equilibrio. Solo que lo que no es posible es tener todo a la vez. Y a veces hay que hacer ciertos sacrificios, eliminar unas cosas o tal vez bajarlas un poquito para poder tener otras, porque no se puede tener todo a la vez. Em, entonces, yo creo que en general la tónica que he visto es que la gente que suele ser matadita, igual no lo digo con... No lo llamo así con ánimos de ofender, solo porque no se me ocurre otra forma. La gente que es matadita, por lo general es el mismo tipo de personas que en el futuro tiende a tener problemas sociales o incluso se comporta de una forma que tal vez a todos no les caen bien, porque llegan a verse como engreídos, como presumidos, o que tal vez solo no les gusta hablar con los demás por sentirse superiores. Y no necesariamente es así. Por lo general es gente, en mi caso, ¿no? Con gente que yo he conocido así, es gente muy buena onda. El tema es que tal vez por el hecho de haber sacrificado vida social en el pasado, se les dificulta socializar en el presente. Entonces es como ese desarrollo social que tuvieron que tener muchos años atrás, lo están teniendo ahora. Y la vida social es importante, como les comento. Aunque no nos guste, vivimos en un mundo, en una sociedad, donde tal vez los contactos o nuestras relaciones terminen siendo de más importancia que, por ejemplo, un título. Que terminemos consiguiendo trabajo porque un amigo nos metió, un familiar nos metió, el conocido de un conocido, o porque simplemente una persona X ha escuchado de nosotros y sabe que hacemos un buen trabajo. Pero casi nunca va a ser porque saques 9, saques 10 en las notas. De nuevo, esto no es ataque a las personas que sean de ese tipo. Yo creo que todos somos como somos por cómo hemos crecido e incluso si en algún momento nos dimos el tiempo de razonar o pensar sobre eso. Porque como comento, yo a eso de quinto, cuarto, quinto, sexto grado, yo empecé a cuestionarme si realmente eso de tienes que salir bien en el colegio porque es tu deber. Eh, con eso me refiero a sacar 9 o 10, eso de salir bien. Yo me empecé a cuestionar realmente si eso que me decían mis papás podía ser cierto. Es decir, yo creo que a veces hay que buscar explicaciones o hay que buscar motivos para que algo sea como es. Si te dicen tienes que salir bien en las notas, es como, ok, primero, ¿qué es salir bien? Salir bien es aprobar, es sacar 9, sacar más de 9. Porque hablamos de que una persona, aunque saque 6, aunque saque 10, aunque pase 5 y haga reposición, todos vamos a llegar al mismo lugar. Si estás en noveno grado, tanto la persona que saque 10, la persona que saque 8, la persona que haya reprobado 2 materias pero las recuperó después en reposición o cursillo, todos van a pasar a primer grado. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia en el sentido de decir que por el mero hecho de ser primer lugar o sacar más notas que el resto, estás por encima. Yo no creo que sea así. Y el hecho es que el sistema educativo tampoco funciona de la mejor forma. El sistema educativo mide algo que no se puede medir directamente con notas, con números, con exámenes. Yo creo que en general los exámenes sirven o deberían servir para tener una noción de los conocimientos que tenemos.
pero no nos sirve en su totalidad para determinar si alguien es bueno o no. En general, el colegio nos obliga más a que si queremos aprobarlo tenemos que ser más memorísticos que otra cosa. Es que el profesor o en la clase nos dicen que si sale una pregunta hay que contestar esto. Y ya, no es tanto análisis, es más memoria. Y yo creo que por eso siempre sale bien, porque yo tengo muy buena memoria en cosas así. Y al punto de que yo ni siquiera tocaba los cuadernos para estudiar, de verdad, a mí es algo que nunca se me dio. Y aún así sacaba mejores notas que gente que a lo mejor estudiaba 1 o 2 horas. Y es porque creo de que yo siempre fui capaz de poner atención, aun cuando yo creí que no lo hacía en las clases. Entonces, si lo vemos así, realmente la persona que más se mata estudiando, no necesariamente es la que más sabe o la mejor. Yo creo que de hecho es totalmente distinto a eso. Podríamos asimilarlo, podemos hacer un símil, más o menos, con que esto no es tan sencillo como la persona que tiene más dinero es la más rica. Y decir que por eso mismo la persona que más notas saca es la más inteligente. Porque para empezar, ninguna de las dos afirmaciones es cierta. La persona que más notas saca no necesariamente es la más inteligente, es simplemente la que más tiempo le dedicó, la que más se mató, si lo queremos ver de alguna forma. Así como la persona más rica no necesariamente es la que más dinero tenga. Al final, la riqueza no se mide solo en el dinero, sino eh, si alguien pidió un préstamo hace una semana de hipotéticamente $10,000, pues en ese momento, desde un punto de vista de alguien promedio, a lo mejor podríamos decir que esa persona tiene dinero, que es rica, pero esos $10,000 son bajo cierta deuda. Entonces, aunque sí haya dinero, no necesariamente es la persona más rica, ya que hay una deuda detrás que prácticamente es como tener $10,000 en negativo, que eventualmente hay que devolver. Entonces, así como ocurre eso, no necesariamente la persona que saque más nota es la persona más inteligente. Y es algo interesante porque el sistema educativo prácticamente fomenta ese tipo de pensamientos, o incluso los profesores. Y no creo que en todos los casos sea porque realmente piensan eso. Yo creo que es porque sencillamente si no lo enseñan de esa manera, los alumnos no van a tratar de salir bien. Sencillamente, les va a dar igual, por decirlo así. Em, es algo que honestamente creo que se podría arreglar de muchas formas. Tampoco quiero expandirme mucho en esto porque ya está quedando bastante largo el video barra podcast. Pero yo creo que al final uno termina aprendiendo mucho más por cuenta propia, porque alguien quiere aprender, que porque lo hayan obligado a hacerlo. Yo conocí un profesor en primer año de bachillerato, profesor de matemáticas, em, que la verdad a mí nunca, yo debo decir que aunque las matemáticas y los números se me den bien, creo que nunca me llegué a considerar particularmente fan, así como decir me gustan las matemáticas. Es como soy bueno, pero realmente no me gusta. Y si lo puedo evitar, pues está bien. Pero el hecho es que a veces no es la información en sí, sino el cómo la transmitan, cómo la enseñan. Porque yo he tenido profesores, tanto que por un lado enseñaban cosas súper interesantes, pero lo hacían de una mala forma y quitaban absolutamente las ganas de querer saber más del tema o incluso de que te interese. Y tenía otros profesores como este de matemáticas, que aunque es cierto que no a todos les gustan las matemáticas y como dije yo no me consideraba particularmente fan, pues me terminó pasando el gusto y más allá de ver las matemáticas como una serie de números que en ese momento yo pensé que tal vez no me iban a servir mucho, en la actualidad creo que gracias a él yo he llegado a darme cuenta de que las matemáticas, más allá de ser simplemente grafías, de ser números, de ser letras, es el lenguaje universal. Incluso hablaba con un amigo hace poco que hasta se puede hablar en temas más filosóficos con eso, sobre si las matemáticas ya existían antes de que nosotros
las descubriésemos, si lo queremos ver así, o si nosotros las inventamos. Y creo que al final el llegar a tener cierto gusto por algo como para llegar a tener pensamientos así, termina siendo algo bastante interesante porque es un gusto adquirido por uno mismo. Eh, Cuando hablé con mi amigo hace poco de eso, eso se puede agarrar desde dos perspectivas. La primera es que las matemáticas, en su forma de que, por ejemplo, la física dice que si esto es de esta forma, pues va a ocurrir esto. Pues, digamos, el concepto de, de lo que tratan de expresar las matemáticas y la física ya existía, pero las matemáticas nosotros las inventamos con base a lo que descubrimos. De forma que, por ejemplo, los números, tal y como los conocemos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y todo eso, tal vez no existen de esa forma en la concepción natural del universo, sino que es la forma que nosotros inventamos para poder entenderlo. De forma que las dos perspectivas es que las matemáticas ya existían y nosotros solo las descubrimos, o que no existían y nosotros las inventamos, lo cual creo que tampoco es del todo correcto. Y termina siendo una fusión de las dos, porque como digo, nosotros aunque no hubiésemos descubierto las matemáticas, pues las cosas siguen pasando, la física sigue aplicando, la teoría de la relatividad sigue aplicando, eso es física, pero es una rama. Todo eso sigue aplicando aunque nosotros no lo hayamos descubierto, pero está ahí. La cosa es que el haberlo descubierto es más bien el método que nosotros encontramos, tanto teórico como intrínseco y explicativo, de demostrarlo, y eso son las matemáticas. De forma que, aunque ya existía el concepto, pero no existía la traducción. Las matemáticas es como el traductor. Y el que un profesor te llegue a dar ese tipo de gusto, de amor y que te haga filosofar sobre cosas que a lo mejor no te gustaban en un inicio, pues es algo bastante, yo debo decir que es impresionante, porque al menos desde mi perspectiva, yo admiro mucho a ese profesor. Porque aunque sí, solo sea un profesor de matemáticas dentro de todo, yo creo que al final eso termina no siendo nada más que el título. Pero tus conocimientos, la forma en que lo expresas, sí, eso es específicamente de él. Y no todos tienen esa cualidad o esa capacidad. O sea, era plano un profesor que en los recesos se ponía a jugar ajedrez en chess.com. Y era muy bueno, de verdad. O sea, parece que estaba hecho para las matemáticas y para transmitirte ese amor. Y eso es algo que no todos tienen. Bueno, el sistema educativo en general no voy a decir que está mal diseñado, porque dentro de todo podemos decir que el punto del sistema educativo es, entre comillas, enseñarte o darte una nota probatoria, y siendo ese el objetivo, pues de funcionar, funciona. Solo que tal vez el objetivo bajo el que se diseñó, que es simplemente, si tu nota es 6 o mayor que 6, apruebas. Eso es lo cuestionable. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían cambiar. No lo voy a hablar porque la verdad es que ya llevo casi media hora de solo charla y solo tengo como 40 minutos de gameplay. Termina siendo algo cuestionable, ¿no? Yo recordaba hace poco el hecho de que no me acuerdo quién fue el que creó la tabla periódica, pero el que creó la tabla periódica la creó precisamente para que nosotros primero para que los químicos no tuviesen que aprenderse todo de memoria, sino que tuviesen todo en una tabla ordenada y pudiesen acceder a los datos pues cuando lo necesitasen. Y además que como estudiantes pues no tengas que memorizarte algo que tal vez ni siquiera te va a servir. Y la gracia es que a pesar de que se creó precisamente para evitar que tengamos que memorizarnos datos como el número de oxidación, como el peso atómico, el número atómico, todo eso, te la hacen aprendértela en el colegio. Entonces va totalmente en contra, por así decirlo, del objetivo bajo el que se creó la tabla periódica. Y así es con muchas otras cosas. No digo que no esté bien aprendérsela. Está bien aprendérsela.
está bien saber algunos datos, pero yo creo que el hacerlo todo memorístico termina no siendo la mejor forma, ya que al final en la vida, más que ser memorístico, yo creo que el análisis y la capacidad de resolución de problemas termina siendo mucho más importante que recordar que, por ejemplo, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. O que hay 118 elementos y 121 o 122 no confirmados. O sea, ¿de qué te va a servir eso, honestamente? Si te haces químico, lo más probable es que si estás haciendo investigaciones y necesites acceso a la tabla periódica, lo más probable es que tengas tu tabla periódica o tengas colgado algo o tengas colgado una tabla periódica gigante en la pared. No vas a estar... o sea, un químico no se sabe totalmente la tabla periódica. Tal vez se sabe los elementos, pero no se sabe a ciencia cierta cada número de oxidación o asuntos así. Porque la vida real no es memorística. Se trata sobre análisis, sobre saber resolver situaciones. Entonces yo creo que hay un tema, un consenso, o la creación del sistema educativo está enfocada, orientada hacia la resolución de un problema, pero de manera errónea. Entonces, creo que ha sido todo por este episodio, por este podcast. La verdad no sé si terminó siendo como yo esperaba. Yo sentí que, a pesar de que más o menos tenía la idea general hace unas horas, hace unas 6 horas, cuando dije, y sí, hoy tengo ganas de grabar, sabía más o menos qué decir, pero cuando uno está hablando, la verdad es que yo no recuerdo lo que dije hace exactamente 10 minutos, por ejemplo. O sea, siento que he empezado temas y tal vez no los he cerrado. Mis disculpas por eso. Solo fue algo que se me ocurrió de la nada, hablar del sistema educativo. Y creo que al final, quien quiera ver esto lo va a ver no tanto porque quiera una opinión objetiva o quiera información exacta, verídica y objetiva sobre el asunto, sino porque le interesa lo que yo pienso, o le interesa mi persona. Lo cual agradezco, porque si llegaron hasta este punto, la verdad es que, bueno, dejen un comentario, ¿no? Incluso con ideas. Ha sido todo por hoy. Perdón si no terminé alguna idea que empecé. La verdad es que, como digo, es el primer capítulo y no tengo un consenso general sobre cómo me gustaría distribuirlo. Entonces, solo salió en vivo porque no tengo guión ni absolutamente nada de eso. Y yo creo que en general la idea con la que quisiera quedarme de todo esto es que algunas personas terminan teniendo una perspectiva más realista de la vida. Y sencillamente darse cuenta que ser perfectos en todo no es algo malo. Está bien dar el 80% en algo si realmente nos va a dar el mismo resultado que si damos el 100%. Al menos siempre y cuando la humanidad no dependa de eso. Porque yo creo que hay cosas y cosas. Pero nadie se va a morir porque alguien apruebe una materia con 7 en lugar de con 10. Entonces yo creo que al final lo más sano y la mejor decisión que alguien podría tomar es sencillamente tomarse las cosas con calma. Saber mantener un equilibrio entre vida social, hábitos, gustos y obviamente pues mantener aún así el ámbito académico. Pero siempre es bueno aprender por nosotros mismos y no quedarnos únicamente con lo que nos dicen. Y creo que lo más importante sobre todo es no ser memorísticos, sino aprender realmente. Porque si alguien aprende, es muy complicado que se lo olvide. Incluso si alguien nos pregunta, vamos a ser capaces de explicarle lo que nos preguntaron. En cambio, si solo memorizamos, pues vamos a terminar repitiendo y eventualmente pues nos vamos a equivocar en algo porque como solo es memoria y no análisis, pues no tenemos idea realmente de lo que estamos diciendo. Entonces, creo que eso ha sido todo por hoy. Y es bueno quedarse con la idea de que un 6 en una materia difícil puede llegar a valer más que un 10 en otra que tal vez no sea tan importante. Eso no es ser conformista, es simplemente ser reales. Eso ha sido todo por hoy. Ojalá les haya gustado a la mayoría que ha visto esto. Me gustaría hacer temas incluso más interesantes para los siguientes capítulos.
Sinceramente, lo hice sobre este tema porque no sabía qué hacer y fue lo primero interesante que se me ocurrió. Pero tengo muchas otras cosas de las que quisiera hablar, como los problemas psicológicos y cómo son vistos esos asuntos en la sociedad promedio, en la sociedad general. Incluso, incluso temas más actuales como economía, la crisis de la vivienda. Y en general, sobre todo, que no vaya orientado solo a una cosa específica. Porque creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden decir y que tal vez no todos se atreven a hacerlo. Y al menos ese es el punto de este espacio que habría aquí. El poder decir cosas sin importar si son buenas o si son negativas, porque lo importante es que son mías. Tal vez a alguien le interese, tal vez a alguien no, pero yo creo de que alguien podría llevarse tal vez a algo que nunca había escuchado o que puede llegar a considerar. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Y no sé cuándo voy a hacer la siguiente parte, ni de qué va a ser, porque simplemente lo voy a hacer cuando tenga ganas, así como me ocurrió hoy. Y nada, gracias.